Estadística. Como ya hemos visto en otros videos, la estadística lo que trata es de acercarnos al entendimiento del comportamiento o la tendencia de un grupo de datos. Ahora, sucede que en la vida real, en la práctica, nos encontramos con grupos de datos o muy pequeños o muy extensos. De manera que para poder estudiarlos, para poder comprender el comportamiento y la tendencia en el tiempo de estos grupos de datos, hay que fijarnos si son datos agrupados o si son datos no agrupados. ¿Cuándo son datos no agrupados? Cuando por su cantidad normalmente no son muchos, de manera que podemos observarlos y estudiar su comportamiento de manera aislada, individualmente cada elemento, cada dato. Muy por el contrario, cuando tenemos una gran cantidad de información, entonces sí es conveniente agruparlo para estudiar el comportamiento de diferentes grupos. Es decir, encontramos grupos de datos dentro de un mismo conjunto que tienen diferentes tendencias, diferentes mediciones, diferentes comportamientos, diferentes patrones. Entonces es en esos casos en que conviene agruparlos. ¿Eh? Entonces, para estudiar cada uno de estos grupos de datos, hay algunas mediciones que hay que hacer, que son conocidas, como dice el título, mediciones de tendencia central. Lo que nos interesa saber es hacia dónde tienden, hacia dónde avanza el comportamiento de esta información. Y la mayoría de técnicas de mediciones tienen que ver con el centro, porque lo que se trata de encontrar es un número que represente a un grupo, a un intervalo o quizás a todos. Es por eso que se llaman medidas de tendencia central, porque lo más probable es que sea el dato representativo de un conjunto o de un intervalo es que esté en el centro. Bien, entonces eso es lo que hay que calcular en diferentes formas, diferentes metodologías que van a variar según los datos sean agrupados. Bien, cuando tenemos muchos datos y tenemos que clasificarlos en diferentes intervalos, y van a ser diferentes estas mediciones para cuando los datos sean no agrupados, cuando tengamos conjuntos de datos pequeños relativamente. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos en este momento. Calculemos entonces en este ejemplo en el que tengo un grupo de edades de algunas personas, calculemos las tres medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. ¿En qué consiste la media? La media es también conocido como el promedio y se calcula fácilmente sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de ellos. En este ejemplo, como ves en la lista, he numerado cada uno de los datos y hay 13 datos, 13 personas, 13 edades. Y como ves, también lo he ordenado en una segunda lista, aquí, lo he ordenado y estamos viendo ahora, está ordenado en forma creciente y estamos viendo que la edad de 14 años se repite tres veces, es decir, hay tres personas que tienen 14 años. También estamos viendo que hay tres personas que tienen 15, tres personas que tienen 16, dos que tienen 17, una 18 y la otra 19. Entonces, ¿cómo calcularíamos la media aritmética en este ejemplo? Fácil. Sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de ellos. ¿Cuántos datos hay? Son 13. La sumatoria de ellos es de 206 y el número de personas, el número de edades, el número de datos es 13. Por tanto, la división nos da 15.84. Es decir, 15.84 es el número que representa a todas esas 13 edades. En promedio, estas 13 personas tienen 15.84 años. Bien, ese es el número que representa al grupo. Ahora, hay otra medida también, que es la mediana. La mediana es el término, el valor del centro de todos los datos. Como requisito, como condición previa a su cálculo, es que hay que ordenarlos, ¿bien? Y de preferencia de manera creciente, como lo he hecho aquí. Y entonces podemos ver que si hay 13 datos, sabremos que el dato número 7 es el del medio y por tanto esa será la mediana. En este ejemplo entonces la mediana es 16, ¿correcto? Profesor, ¿y qué pasaría si hubiese un dato más? Digamos que hay otro,
otro dato, vamos a suponer, no sé, un 15 más, es decir, por ahí aparecería el 15, y entonces tendríamos ahora que, como hay 14 datos, ya no hay un centro, ¿verdad? 7 era la mitad de todos, el número central, no es que sea la mitad de la suma, sino es el número central. Pero si ahora hay un elemento más, es decir, ya hay 14 personas, hay 14 edades, entonces las edades del centro serían 15 y 16. Y entonces, en este caso, la mediana sería el promedio de ambos. Es decir, 15 más 16 entre 2. Y eso me da 31 entre 2, que es 15,5. En este último ejemplo, entonces, la mediana sería 15,5. Si tuviésemos 14 personas, 14 edades. Bien. Ahora, la moda. La moda, como el nombre lo dice, y puedes asociarlo también a aquello que es frecuente, ¿no? Cuando tú ves que alguien o ves continuamente que, por decir, una camisa, una gorra, un polo o algo, alguna prenda, la ves en diferentes personas, ¿no? Muy seguido, entonces, caramba, esa prenda, esa gorra, ese pantalón, esa camisa está de moda. ¿Por qué? Porque se repite. Hay una cantidad o la frecuencia con que la ves es alta, ¿verdad? Entonces, es por eso que está de moda. En este caso podemos asociar esa idea de moda que tiene que ver con la vestimenta a la estadística. Y vamos a decir que la moda es el dato que más se repite. Y es por eso que al ordenarlos también nos sirve para saber cuántos datos hay de cada uno de aquellos que se repiten. En el caso del 14, el 14 se repite 3 veces, ¿verdad? Ahí está. El 15 también se repite 3 veces, el 16 3 veces, el 17 solo 2 y los otros elementos una vez nada más. Entonces, ¿cuál es el elemento de mayor frecuencia? Si hay varios que se repiten con 3, entonces la moda son 3 datos. El número 14, el número 15 y el número 16. Es decir, la moda en este ejemplo corresponde a 3 datos. No es uno solo, son 3. ¿Bien? Entonces, en este caso vamos a decir que este grupo de datos, esta información es multimodal. ¿Bien? Porque son múltiples modas. ¿Ya? Esto es multimodal. Si solamente hubiesen dos modas, ¿ya? Supongamos que hay dos modas nada más, como por ejemplo 14 y 15, si hubiese resultado así, entonces esto sería un grupo, una distribución bimodal. Ya sabes que bi es eh, es el vocablo que indica dos, ¿verdad? Y si hubiese solamente una moda, un número, vamos a suponer 14, o puede ser 15 o 16, en este caso sería simplemente unimodal. Disculpa la letra, sería unimodal. ¿Bien? Entonces, esas son las formas de calcular las 3 medidas de tendencia central, media, el promedio, perdón, la media, el promedio que se representa así con esa X y una barra, la media y la moda. Esto en el caso de que los datos sean no agrupados. Difiere mucho el cálculo de estas 3 medidas cuando los datos son agrupados y lo veremos en otro video. Bien, no te descuides para que puedas ver la clase y después los ejercicios que vamos a ir haciendo.